Usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. El día de hoy estará con nosotros a la distancia en esta mesa Luz Helena Hernández, también José Luis Castillo y por supuesto Antonio Frausto, quienes nos estará acompañando el día de hoy. El tema que vamos a poner sobre la mesa, oiga, pues es un tema obligado, porque si de algo se ha hablado en los últimos días es precisamente de las estrategias para controlar la migración. Hemos estado platicando acerca de este tema, si realmente está funcionando la estrategia, cuál es el impacto que ha tenido precisamente en Tamaulipas. Las autoridades estatales dicen que hay interés por parte del gobierno de Tamaulipas para poder amortiguar de alguna manera pues el problema de la migración y las afectaciones que hace a las ciudades fronterizas. Sin embargo, por otro lado, las autoridades de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues descartan fallas en la estrategia para controlar la migración. Le decíamos, este es el tema que vamos a poner sobre la mesa, sobre todo el impacto que está teniendo en Tamaulipas y en los municipios de la zona norte. Iniciamos con Luz Helena Hernández, a quien saluda a la distancia. Luz Helena, muy buenos días. Claudia, muy buenos días. Igualmente saludo al auditorio y por supuesto a mis compañeros en esta mesa de análisis. Y efectivamente, Claudia, el tema migratorio es bastante complejo, siempre ha sido un reto difícil entre lo que marca la ley y las políticas públicas que han sido pues bastante deficientes aquí en nuestro país, porque no concuerdan con las obligaciones y derechos que tienen los migrantes según nuestra Constitución y nuestras leyes secundarias, con lo que tenemos en la práctica, con registro de altos índices de violaciones a derechos humanos de los migrantes en su tránsito por nuestro país. Y pues prueba de ello son las estadísticas de migrantes víctimas de la delincuencia organizada, donde pues pierden la vida, son abandonados en contenedores con una lista de escenarios bastante desagradables y duro para ellos. Recientemente, pues nuestras autoridades aquí en Tamaulipas, como bien lo comentabas, en concreto el gobernador Francisco García, dice que urge esta aplicación de un proyecto de políticas públicas amplias e integrales. Y por supuesto que con un mayor presupuesto para la atención de la demanda de vivienda, de salud, educación, de miles de migrantes que radican en la frontera de nuestro estado, hablando específicamente pues de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Camargo, etcétera. Y claro que es urgente, digamos, tanto la necesidad como la solución, pero considero en lo personal que esto va mucho más allá de lo que debe de aplicarse como un programa de cooperación regional e internacional. Creo que es exclusivamente así como se pueden dar soluciones en serio y sobre todo planes estrictos para la atención de migrantes, porque no es un tema nuevo, Claudia, tiene muchísimos años. Algunos investigadores dicen que la migración empezó por allá en los años de 1948, entonces ya tenemos un camino bastante largo recorrido y sin embargo no tenemos una solución pronta, no tenemos una alternativa que nos pueda dar una mejoría tanto a migrantes como a los mismos ciudadanos mexicanos, porque recordemos algo muy básico. En muchas ocasiones se dice que frenar la llegada de migrantes a nuestro país pues pudiera ser una solución para que no tuviéramos esta tasa tan elevada de delincuencia en las cuales los migrantes generalmente son los principales afectados, son víctimas de estas acciones. Pero recordemos que más allá de eso, primero que nada, pues es imposible. ¿Por qué? Por las responsabilidades que tiene México con estos tratados internacionales que firmó y en los cuales otorga derechos específicos y especiales a los migrantes, y que con estas leyes que tenemos, como la ley de migración, pues se da también funciones a las instituciones y servidores públicos para brindar precisamente esta atención a los migrantes. Entonces, es un tema complejo. Para pensar en una solución específica, yo creo que no se habla o no se debería de hablar solamente de personajes aquí en nuestro país. Claro, se pudiera amortiguar o buscar una solución, pero creo que va todavía más profundo la alternativa para buscar una solución en serio. Y si no serían solamente
pues mejoralitos. Creo que siempre se concluye en que lo que se necesita es un poquito más de presupuesto, y creo que esa no es la solución ahorita, independientemente de las discrepancias que se tenga el gobernador actual que tenemos, cabeza de vaca, con el gobierno federal. Pues es necesario tener esa vinculación para sentarse en una mesa con los diferentes poderes, sobre todo con representantes de estos países de Centroamérica, que son los principales emisores de migrantes, para buscar una solución en serio y aplicar políticas públicas coordinadas, porque si no, el problema nunca va a terminar. Creo que nosotros, México, como estos países emisores de migrantes, tenemos algo en común. Nos falta muchísimo la aplicación de empleo, de educación, de salud. Por eso pasan por aquí, y nosotros mexicanos también mandamos migrantes a Estados Unidos, solamente que se quedan varados, y por eso cargamos con este problema, y más nosotros los tamaulipecos. Pero creo que es una buena intención en buscar una solución, pero creo que deberían de vincularse un poquito más todavía, tanto con el gobierno federal como con los países emisores de estos migrantes, Claudia. Gracias, Luz Helena Hernández. Bueno, pues también interesante conocer la opinión en esta mañana de José Luis Castillo. Le decíamos el tema de migrantes, tú bien lo decías, un tema bastante complejo, un tema que de pronto pues no se le ve un final, precisamente por esa llegada de quienes tienen el deseo no de permanecer en México, sino de cruzar la línea fronteriza y viajar a los Estados Unidos en busca de ese sueño americano. Pero vamos a conocer también la opinión de José Luis Castillo. Muy buenos días, José Luis, te saludo a la distancia. Claudia, buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros de la mesa. Pues sí, definitivamente que el tema de la migración y las estrategias, pues es un tema complejo, es un tema que da para mucho. Sobre todo, bueno, pues vamos hablando de los migrantes que entran principalmente por el estado de Chiapas, transitan días y transitan por las distintas carreteras para llegar a la frontera. Pero este problema va más allá de la coordinación del trabajo que hagan las autoridades, empezando desde la frontera, te digo, de Chiapas, en donde pues bueno, miles de migrantes su bandera es de que pues no quieren quedarse en México, quieren cruzar el país, nada más quieren que se les permita cruzar para llegar a la frontera con Estados Unidos. Y digo que el problema va más allá, precisamente, porque ellos manifiestan eso: queremos llegar, queremos cruzar Estados Unidos, sí, pero recordemos que Estados Unidos tiene sus propias leyes. Y bueno, son esos mismos migrantes, en principio, los que esperan ser atendidos en la frontera. Y representa un problema serio para la autoridad municipal, serio para los mismos migrantes, por pues, las cuestiones de inseguridad que se viven en la frontera, que todo mundo conocemos, serio, desde el momento que ellos transitan. Recordemos la masacre en San Fernando, recordemos los rescates que se han hecho en las últimas fechas en las ciudades de la frontera, donde bueno, se encuentra a estas personas confinadas en pequeñas casas, bodegas, automóviles, cajas de trailers y demás. Entonces yo creo que esto va más allá porque bueno, tan solo en el 2020, en los primeros 4 meses, Estados Unidos deportó casi 20,000 personas. De esas 20,000 personas por el estado de Tamaulipas, de esas 20,000 personas, o casi 20,000, 11,000 de ellas fueron deportadas por Nuevo Laredo. ¿Y qué pasa? Pues esas personas vuelven a quedarse en las ciudades de la frontera y vuelven a intentar pasar a Estados Unidos, y sobre todo, bueno, pues se vuelven un problema para los municipios fronterizos, en donde pues hay gastos, en donde hay problemas de inseguridad, donde hay problemas por la falta de empleo, donde bueno, pues esas personas deambulan por las distintas calles. Y yo no digo que todos, pero sí, algunos de ellos tendrán que hacer cosas indebidas para poder mantenerse. El problema de la migración, creo yo, Claudia, auditorio, que necesita una atención de manera conjunta por las autoridades, y empezamos desde que entran al país. Y empezamos, bueno, pues porque la autoridad, vemos a diario que las autoridades a través de la Guardia Nacional
pues hace sus rondines, hace sus operativos, hace sus acciones a diario para contener esta gran cantidad de personas que pretenden llegar a la frontera para cruzar Estados Unidos. Muchos de ellos pues no lo logran, muchos de ellos pues se quedan a vivir precisamente en las ciudades fronterizas y otros de ellos pues bueno, se van a otros estados de la República en donde pues el problema sigue siendo el mismo. Ya al menos yo en Tamaulipas veo que se terminó aquel tipo de operativos que hacía el Instituto Nacional de Migración. O sea, ya no vemos esas camionetas, ya no vemos los operativos. Igual, bueno, pues el soldado en los retenes que tiene, pues hace de todo, la hace de policía, la hace de vigilante para evitar la migración de personas, para evitar el tráfico de armas, pero ya no vemos a la autoridad, ya no vemos esos operativos. Ya es común ver entre nosotros a personas de otras nacionalidades y como bueno, pues también existen tratados, existen leyes, existe protección, pues muchos de ellos se acogen a ese principio básico de proteger al ser humano y sobre todo, bueno, pues acogiéndose a la protección de las leyes, pero volvemos a lo mismo. Aquí falta un poquito más de acción por parte de la autoridad de manera conjunta. ¿Para qué? Pues para regular el tema de la migración. Insisto, pues muchos de esos dicen, pues nosotros vamos a Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos no tiene sus puertas abiertas. Estados Unidos también tiene sus leyes de migración y sobre todo ellos saben y determinan a quién le dan la entrada y a quién no. Tampoco se pueden llenar de miles y cientos de gente que vienen huyendo de otros países. Y vamos a ser claros, muchos y algunos de ellos con problemas con la justicia en sus propios países. Habrá otros que bueno se justifiquen por la violencia, por la persecución, por los altos índices de pobreza que tienen, pero pues yo creo que Estados Unidos también tiene sus leyes y hay que respetarlas, y por lo tanto bueno, pues para Estados Unidos lo más fácil es abrir las puertas de la frontera con Tamaulipas y echarlos para acá, dejarle el problema a Tamaulipas. No olvidemos que luego estas personas también llegan y exigen que se les den atenciones, que se les den los servicios, que se les dé un lugar en donde vivir, y bueno, pues también generan problema, basura, también tienen necesidades que hay que resolver, hay que instalarles agua para que resuelvan sus necesidades primordiales, para que simplemente se bañen a diario, para que tomen agua, para que coman, y bueno, también en la frontera pues hay casas de atención a los migrantes que ahorita se ven rebasadas y por eso digo yo que aquí se necesita más que un presupuesto, se necesitan acciones, se necesita mano dura para contener esa ola de migración que se está vaciando hacia México y que bueno, pues no deja de ser, vamos a ser claros, un problema para Tamaulipas y para México. Una acción conjunta de no resolver, de estarles dando, de estar proporcionando, más bien de estar regulando el paso de migrantes por nuestro país, no ser tan complacientes. Digo, nosotros no podemos ir a Estados Unidos y decir, pues oye, quiero pasar a Canadá, nada más dame oportunidades. Lógicamente que no, ¿verdad? Porque muchos llevan la intención de quedarse en Estados Unidos y tampoco se nos va a permitir así de fácil. Creo que falta estrategia, falta voluntad, falta trabajo, falta coordinación y sobre todo, bueno, pues que se dejen esos pleitos del dimes y diretes. Yo creo que es una acción conjunta donde se debe regular este tema y sobre todo dar resultados. La gente lo que quiere es resultados, ¿sí? La gente no quiere más problemas y sobre todo quiere atención a este tema de los migrantes, que realmente pues es un problema serio que a todos nos afecta y a todos nos ocupa, Claudia. Gracias, José Luis Castillo. Bueno, pues ha llegado el momento también en esta mesa de análisis de platicar con Antonio Frausto acerca de esta estrategia, precisamente en el paso de los migrantes. Aseguran las autoridades
que se está trabajando en ello. Sin embargo, también reconocen que ha generado un problema, sobre todo para las ciudades fronterizas. Antonio, te saludo a la distancia. Muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Te saludo igual que a mis compañeros Luz Helena y José Luis, por supuesto a toda la gente que nos escucha esta mañana. Así es, sin duda, el problema de los migrantes pues es un grave problema social que padecemos aquí en Tamaulipas, que bueno, no solamente en Tamaulipas, sino en diversas partes del país. Yo quiero ir de lo general a lo particular, a nivel nacional. Primero hay que recordar que históricamente México es un país tanto de origen como de paso de migrantes hacia los Estados Unidos, que van en busca del famoso sueño americano. Entonces, pues no tenemos que perder de vista eso, pues no es un problema nuevo, no es un problema que enfrenta solamente el gobierno en turno, sino que es un problema histórico, ¿no? Por lo menos durante varias décadas, decía Luz Helena, que desde los años 40 del siglo pasado ya se presentaba este fenómeno, ¿no? A nivel nacional hay que recordar que cuando llegó el presidente López Obrador, que todavía estaba en el gobierno estadounidense, Donald Trump, pues se generó una estrategia de donde México aceptaba hacer una especie de contención para evitar que los migrantes centroamericanos llegaran a los Estados Unidos, que incluso fue una decisión muy polémica, que bueno, enfrentaba parte de la opinión pública con el gobierno de López Obrador, ¿no? Donde decía que México estaba cediendo totalmente los intereses de Estados Unidos, que bueno, finalmente pues así lo hizo, y parte del ejército en aquel momento y después de la Guardia Nacional se colocaron en los puntos de la frontera sur, específicamente en el estado de Chiapas, para hacer, digamos, un muro de contención para evitar estas famosas caravanas que venían de los países centroamericanos, con toda la polémica que esto generó y con todo el tema de la violación a derechos humanos que se hizo y que se criticó a nivel internacional. Pues bueno, al final de cuentas, México como país tomó esta decisión. Luego, con el paso de algunos meses, como que el tema pues bajó en cuanto al interés, en cuanto al aspecto mediático, pero bueno, no significó que hubiera desaparecido este problema. Y en las últimas semanas, en los últimos meses, últimas semanas, pues hemos visto cómo nuevamente en los medios de comunicación y la opinión pública se ha retomado este tema, y cómo las caravanas de inmigrantes siguen llegando a nuestro país, ¿no? por la frontera sur, específicamente en Chiapas, donde, bueno, a pesar de todas las políticas y todas las estrategias, especialmente de contención, pues siguen arribando a nuestro país migrantes. Y no solamente son migrantes de países centroamericanos como El Salvador, Guatemala, Honduras, también hay migrantes de países como Haití, gente de Cuba, incluso en menor medida, pero también gente de nacionalidad africana que utilizan a nuestro país como trampolín para llegar a Estados Unidos. En las más recientes acciones que ha tomado el gobierno federal, y que para muchos han sido vergonzosas y catastróficas, hay que recordar que hace alrededor de una semana y media más o menos, principios de este mes, pues tuvimos en los medios de comunicación donde un grupo de integrantes de elementos del Instituto Nacional de Inmigración golpeaban a migrantes centroamericanos. Fueron captados por los medios de comunicación y subidos a redes sociales, donde bueno, se exhibió que lamentablemente las autoridades mexicanas en esta área pues no tienen la capacidad o no adoptan las medidas necesarias para garantizar, sí, para contener a los migrantes, pero también para garantizar su seguridad, ¿no? Sus derechos humanos. Entonces, en este sentido, sin duda, pues la estrategia contra la inmigración ilegal en México la consideraría un fracaso. Eso a nivel nacional. Y eso lo trasladamos a nivel estatal, a Tamaulipas, pues sin duda el impacto que causan es principalmente en las ciudades fronterizas, ¿no? Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, principalmente por ser las ciudades con mayor cantidad de población, y obviamente donde un gran número de estos migrantes también van a radicar esperando la oportunidad para cruzar justamente a la Unión Americana, ¿no? Por diversas razones por razones laborales tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Reynosa, y durante varios meses, y pues durante ese tiempo que estuve allá era común ver a ciudadanos de otros países, principalmente en el centro de la ciudad,
en aquel entonces, hace como un año y medio, había mucha población migrante, mucha población flotante, sobre todo, recuerdo bien que había muchos cubanos, había muchos también venezolanos que me daban mucha atención, y bueno, uno obviamente se daba cuenta de ello por su constitución física, por su físico, por el acento, ¿verdad? Y aunque, bueno, era una gente que no, en ese momento, pues no causaba, digamos, un perjuicio, por lo menos en ese momento se dedicaban a vender, a hacer algunas cosas en la calle, a sacar dinero para sus necesidades, pues sí es un grave problema para los gobiernos municipales de esas ciudades fronterizas, porque tienen que justamente dotarlos de servicios para garantizar su vivienda, su alimentación y pues sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, Tamaulipas lamentablemente es uno de los estados, las ciudades fronterizas, que sufre gravemente con este fenómeno migratorio. Sin lugar a dudas es de los que más está padeciendo esta situación, sin la falta de un presupuesto, ya lo decían las autoridades municipales. Si les parece, nos vamos a una pausa y regresamos con más en esta mesa de análisis. Volvemos. En H-E-B, en tienda o en línea, ahorra en 7 días de frutas y verduras. Elote blanco, $5.95 la pieza. Plátano, $15.95 el kilo. Manzana gala de Saltillo, $26.95 el kilo. Y aguacatito en Maya Season Select, $26.95 la pieza. Vigencia al 20 de septiembre. H-E-B, lo mejor para ti. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El gobierno de Tamaulipas te cumple. Hace 5 años nos comprometimos a mejorar tu bienestar y calidad de vida. Por eso, hoy los tamaulipecos contamos con desayunos escolares, comedores de bienestar, estancias infantiles, despensas y créditos a emprendedores, así como apoyos al campo, pesca y ganadería. Gobierno del Estado, cumpliendo compromisos. Celebremos con orgullo nuestra tierra con la gran venta mexicana de John Deere, con grandes promociones en maquinaria y postventa del 16 de agosto al 2 de octubre. Para más información visite www.johndeere.com.mx/venta mexicana o con su distribuidor autorizado John Deere y aproveche estos descuentos para usted. Mesil cuida de ti y de tus hijos en este regreso a clases. En Mesil nos preocupamos por la salud y bienestar de las familias, por lo que ofrecemos las mejores soluciones de protección y desinfección. Descubre las ofertas que tenemos para ti en nuestras cuentas oficiales de Facebook e Instagram, mesil.mexico, así como en las sucursales localizadas en Plaza Verde Limón, Plaza Teocaltiche y nuestra matriz ubicada en calle 0 y 00, Nicolás Bravo, Colonia Obrera. Contáctanos a los teléfonos 834-312-3482 y 834-312-8726. No bajemos la guardia, evitemos contagios para que nuestros hijos tengan un regreso seguro a clases. Nuestro objetivo principal es cuidar y salvaguardar la vida y la salud de las personas. Mesil, cuida de ti y de tu bienestar. Ya estamos de regreso, ya para ir cerrando en esta mesa de análisis. Sin lugar a dudas, Lucelena Hernández, complicado el panorama de la migración, sobre todo para las ciudades fronterizas que están viviendo, dicen en este momento, o están viviendo su peor momento, además de los problemas que ya son comunes en las ciudades fronterizas. Bueno, pues agregar una situación más, el tema de los migrantes. Sí, Claudia, es un tema difícil, complicado y sobre todo por la demanda de servicios que, bueno, por ende hay que decirlo, pues tienen ellos derecho, como administración de justicia, servicios públicos, vivienda, trabajo, salud y educación. Esto es claro. Entonces, creo que los puntos ya están sobre la mesa, pudieran realizar un proyecto de solución, pero reitero, Claudia, un proyecto en conjunto, tanto autoridades estatales como Tamaulipas, que tiene, bueno, que resiente gravemente el impacto de las atenciones y sobre todo las demandas de atención a migrantes, y con este problema que se tiene bastante latente de inseguridad, con autoridades federales y sobre todo con personalidades que también sean
representantes de los países emisores de migrantes. Creo que esto es básico para poder implementar un proyecto que en realidad sea eficaz y sobre todo que tenga un eco de manera conjunta en todo el país y en los demás países también, tanto emisores como Estados Unidos también, digámoslo así, que es receptor de alguna manera. Gracias, Luz Helena Hernández. Un saludo para ti, Claudia. Gracias. También ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, ¿con qué nos quedamos, José Luis Castillo? Claudia, pues simplemente la aplicación de políticas públicas en el tema de los migrantes. Creo que es hora de ponerse a trabajar en cuestión de este tema y sobre todo de manera conjunta por parte de las autoridades para que esto no siga siendo un problema no exclusivo de Tamaulipas, pero sí de México y sobre todo, bueno, que se sigan aplicando esas estrategias a nivel nacional para frenar la ola de migrantes que, insisto, no es solo que quieran llegar a Estados Unidos, el problema no es llegar, el problema también es que llegan, pasan y al poco tiempo son deportados otra vez a Tamaulipas y el problema es latente, única y exclusivamente para Tamaulipas. Urge políticas públicas. Gracias, José Luis Castillo. A la orden. Muchas gracias a José Luis Castillo también en esta mesa de análisis. Y ya decían las autoridades, sobre todo la Defensa Nacional, el tránsito del migrante debe ser regulado, debe ser seguro y ordenado, debe existir una coordinación entre autoridades, también hace falta un presupuesto. ¿Con qué nos quedamos, Antonio Frausto? Entonces, Claudia, creo que para resolver este problema es necesario la participación de los 3 órdenes de gobierno en nuestro país, incluso de los Estados Unidos, que bueno, es el país que el destino final de los migrantes, ¿no? Que también había ahí negociaciones entre el presidente López Obrador y el gobierno norteamericano para implementar un programa tipo Plan Marshall que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, para justamente crear las condiciones que es la generación de empleos y las condiciones de seguridad para que los migrantes de esos países centroamericanos pues justamente no viajen, se queden en sus lugares de origen y evitar o mitigar este tema de la migración. El gobernador del estado anunciaba justamente ayer que iba a tener una reunión con el grupo de coordinación, obviamente se iba a analizar esta situación para Tamaulipas y bueno, tomar y focalizar acciones para atender este problema. Entonces, pues hay que esperar que en el corto plazo los órdenes de gobierno, incluso países, Estados Unidos y los países centroamericanos, pues delineen una políticas públicas focalizadas para atender este grave problema que padecemos en México y en Tamaulipas. Digo, Antonio, gracias, muchísimas gracias, Antonio Frausto. Gracias, buen día. Gracias, muy buenos días. Y bueno, pues así llegamos al final en esta mesa de análisis. Hoy hablando de este tema, decíamos, tan complejo, lo decía Luz Helena Hernández, como es el tema de la migración y el impacto que ha tenido en las ciudades fronterizas. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, gracias al equipo, a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.